Les saluda con afecto y respeto este martes 21 de noviembre de 2017 desde Acapulco, Guerrero, en México, Felipe Victoria Cepeda, en una edición especial de No lo diga para Noticiario Principal MX de Jorge Zamora Telles. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Consultando Wikipedia en el Internet, encuentro que los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo el Porfiriato. Desde 1876, el militar oaxaqueño Porfirio Díaz Mori ejerció el poder en el país de manera dictatorial. La situación se prolongó 34 años, durante los cuales México experimentó un notable crecimiento económico y tuvo estabilidad política. Estos logros se realizaron con altos costos económicos y sociales que pagaron los estratos menos favorecidos de la sociedad y la oposición política al régimen de Díaz. Durante la primera década del siglo XX estallaron varias crisis en diversas esferas de la vida nacional que reflejaban el creciente descontento de algunos sectores con el porfiriato. Cuando Díaz aseguró en una entrevista que se retiraría al finalizar su mandato sin buscar la reelección, la situación política comenzó a agitarse. La oposición al gobierno cobró relevancia ante la postura manifestada por Díaz. En ese contexto, Francisco I. Madero realizó diversas giras en el país con miras a formar un partido político que eligiera sus candidatos en una Asamblea Nacional y compitiera en las elecciones. Díaz lanzó una nueva candidatura a la presidencia y Madero fue arrestado en San Luis Potosí por sedición. Durante su estancia en la cárcel se llevaron a cabo las elecciones que dieron el triunfo a Díaz. Madero logró escapar de la prisión estatal y huyó a los Estados Unidos. Desde San Antonio, Texas, el 20 de noviembre de 1910, proclamó el Plan de San Luis, que llamaba a tomar las armas contra el gobierno de Díaz. El conflicto armado se inició en el norte del país y posteriormente se expandió a otras partes del territorio nacional. Una vez que los sublevados ocuparon Ciudad Juárez, Chihuahua, Porfirio Díaz presentó su renuncia y se exilió en Francia. En 1911 se realizaron nuevas elecciones en las cuales resultó electo Madero. Desde el comienzo de su mandato tuvo diferencias con otros líderes revolucionarios que provocaron el levantamiento de Emiliano Zapata y Pascual Orozco contra el gobierno maderista. En 1913, un movimiento contrarrevolucionario encabezado por Félix Díaz, Bernardo Reyes y Victoriano Huerta dio un golpe de estado. El levantamiento militar, conocido como Decena Trágica, terminó con el asesinato de Madero, su hermano Gustavo y el vicepresidente Pino Suárez. Huerta asumió la presidencia, lo que ocasionó la reacción de varios jefes revolucionarios como Venustiano Carranza y Francisco Pancho Villa. Tras poco más de un año de lucha y después de la ocupación estadounidense de Veracruz, Huerta renunció a la presidencia y huyó del país. A partir de ese suceso, se profundizaron las diferencias entre las facciones que habían luchado contra Huerta, lo que desencadenó nuevos conflictos. Carranza, jefe de la revolución de acuerdo con el Plan de Guadalupe, convocó a todas las fuerzas a la Convención de Aguascalientes para nombrar un líder único. En esa reunión, Eulalio Gutiérrez fue designado presidente del país, pero las hostilidades reiniciaron cuando Carranza desconoció el acuerdo. Después de derrotar a la convención, los constitucionalistas pudieron iniciar trabajos para la redacción de una nueva constitución y llevar a Carranza a la presidencia en 1917. La lucha entre facciones estaba lejos de concluir. En el reacomodo de las fuerzas fueron asesinados los principales jefes revolucionarios: Zapata en 1919, Carranza en 1920, Villa en 1923 y Obregón en 1928.
Actualmente no existe un consenso sobre cuándo terminó el proceso revolucionario. Algunas fuentes lo sitúan en 1917, con la proclamación de la Constitución mexicana. Algunas otras en 1920, cuando con la presidencia de Adolfo de la Huerta, o en 1924, con la de Plutarco Elías Calles. Incluso hay algunas que aseguran que el proceso se extendió hasta los años 1940 en la presidencia del general Lázaro Cárdenas del Río, que le heredó el mando a Manuel Ávila Camacho, último militar en presidir el país, pues después de él solamente civiles han ocupado la primer magistratura por medio de elecciones cuestionadas, iniciando lo que podría calificarse del periodo revolucionario, voraz, inmune e impune para avergonzarnos a todos. Del porfiriato se critican las enormes diferencias sociales e injusticias contra campesinos, obreros, mineros y la clase popular en las poblaciones grandes y pequeñas, todos explotados a favor de caciques, latifundistas, gente adinerada, industriales, inversionistas extranjeros, el clero y aristócratas de la burocracia afrancesada, que disfrutaba de lujos y buena educación para sus hijos en el extranjero, mientras los jodidos de siempre eran esclavos de las tiendas de raya o sometidos a la paz porfiriana con brutalidad militar y policíaca. La libertad de expresión y reunión para protestar era inexistente, y la libertad de prensa perseguida ferozmente, con sus baluartes como los hermanos Flores Magón y el grabador José Guadalupe Posada, que se burlaban dibujando mexicanos vivos, pero como esqueletos, o el valiente senador Belisario Domínguez. Muchos creyeron que la revolución de Madero por ocupar la presidencia solucionaría las cosas, pero resultó asesinado, iniciándose una cadena de muertes por el poder entre caudillos. La nueva Constitución promulgada por Venustiano Carranza en 1917 nivelaba en el texto las desigualdades sociales, pero se quedó casi en letra muerta porque jamás la quisieron acatar ni cumplir cabalmente, y se la han pasado poniéndole parches. A un siglo después, se antojó indispensable una serie de enormes reformas en todos los aspectos que el presidente Enrique Peña Nieto puso en marcha, pero las reacciones han sido adversas, acercando al país a otra revolución que pareciera ya muy próxima en estallar para 2018. La tenacidad y obsesión de Andrés Manuel López Obrador por terminar la dictadura del PRI de ninguna manera puede compararse a la de Francisco I. Madero contra el dictador Porfirio Díaz. En uno fueron convicciones y en otro parecen solamente ambiciones. Lo que en realidad ya apesta en México es la partidocracia en manos de grupos voraces que se disputan el reparto de curules y fueros para saquear las arcas nacionales, mientras el pueblo jodido, igual que en el porfiriato, sigue aguantando hasta la última gota de paciencia por prudencia o miedo a tener que iniciar otra revolución. No es posible resignarse a seguir bajo el imperio de la impunidad, la injusticia para todos e inmunidad para unos cuantos privilegiados, mientras los industriales del tráfico de drogas imponen su ley de plata o plomo y patrocinan candidaturas en elecciones. Yo agradezco que compartan el comentario con sus contactos en las redes sociales, pero si les da miedo, ya lo saben. Shh, no lo digan.